La República, por Platón, libro 9. Por último llega el hombre tiránico, sobre el cual tenemos que preguntar una vez más, ¿cómo se forma a partir del democrático? ¿Y cómo vive, en felicidad o en miseria? Sí, dijo, es el único que queda. Hay, sin embargo, dije, una pregunta previa que queda sin respuesta. ¿Qué pregunta? No creo que hayamos determinado adecuadamente la naturaleza y el número de los apetitos, y hasta que esto se logre, la investigación siempre será confusa. Bueno, dijo, no es demasiado tarde para suplir la omisión. Muy cierto, dije, y observa el punto que quiero entender, ciertos placeres y apetitos innecesarios los considero ilegítimos. Todos parecen tenerlos, pero en algunas personas son controlados por las leyes y por la razón, y los mejores deseos prevalecen sobre ellos, o bien son desterrados por completo o se vuelven pocos y débiles, mientras que en el caso de otros son más fuertes, y hay más de ellos. ¿A qué apetitos te refieres? Me refiero a aquellos que están despiertos cuando el poder de razonar, humano y gobernante está dormido. Entonces la bestia salvaje dentro de nosotros, saciada de carne o bebida, se levanta y, habiéndose deshecho del sueño, sale a satisfacer sus deseos, y no hay locura o crimen concebible, sin exceptuar el incesto o cualquier otra unión antinatural, o el parricidio, o comer alimentos prohibidos, que en tal momento, cuando se ha desprendido de toda vergüenza y sentido común, un hombre no esté dispuesto a cometer. Muy cierto, dijo. Pero cuando el pulso de un hombre es sano y moderado, y cuando antes de dormir ha despertado sus facultades racionales, y las ha alimentado con pensamientos e investigaciones nobles, recogiéndose en meditación, después de haber complacido primero sus apetitos ni demasiado poco, sino lo suficiente para adormecerlos, y evitar que ellos y sus placeres y dolores interfieran con el principio superior, que deja en la soledad de la pura abstracción, libre para contemplar y aspirar al conocimiento de lo desconocido, ya sea en el pasado, presente o futuro, cuando de nuevo ha apaciguado el elemento pasional, si tiene una disputa contra alguien, digo, cuando, después de pacificar los dos principios irracionales, despierta el tercero, que es la razón, antes de descansar, entonces, como sabes, alcanza la verdad más de cerca, y es menos probable que sea juguete de visiones fantásticas y sin ley. Estoy completamente de acuerdo. Al decir esto me he desviado un poco, pero el punto que deseo señalar es que en todos nosotros, incluso en los hombres buenos, hay una naturaleza de bestia salvaje sin ley que asoma en el sueño. Por favor, considera si tengo razón y si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo. Y ahora recuerda el carácter que atribuimos al hombre democrático. Se suponía que desde su juventud había sido educado bajo un padre avaro, que fomentaba en él los apetitos ahorrativos, pero desaprobaba los innecesarios, que solo buscan diversión y ornamento, cierto. Y luego entró en compañía de gente más refinada y licenciosa, y adoptando todas sus costumbres desenfrenadas, se precipitó al extremo opuesto por aborrecimiento a la mezquindad de su padre. Finalmente, siendo mejor hombre que sus corruptores, fue arrastrado en ambas direcciones hasta que se detuvo a mitad de camino y llevó una vida, no de pasión vulgar y esclava, sino de lo que él consideraba una indulgencia moderada en diversos placeres. ¿De esta manera se generó el democrático a partir del oligárquico? Sí, dijo, esa era nuestra visión de él, y sigue siéndolo. Y ahora, dije, habrán pasado años, y debes concebir que este hombre, tal como es, tiene un hijo, que es educado según los principios de su padre. Puedo imaginarlo. Entonces debes imaginar además que le sucede al hijo lo mismo que ya le ha sucedido al padre, es arrastrado a una vida completamente sin ley, que sus seductores llaman libertad perfecta, y su padre y amigos toman partido por sus deseos moderados, y el partido opuesto ayuda a los opuestos. Tan pronto como estos terribles magos y hacedores de tiranos descubren que están perdiendo influencia sobre él, traman implantarle una pasión dominante, para que sea señor sobre sus lujurias ociosas y derrochadoras. Una especie de zángano monstruoso alado, esa es la única imagen que lo describirá adecuadamente. Sí, dijo, esa es la única imagen adecuada de él. Y cuando sus otras lujurias, entre nubes de incienso y perfumes y guirnaldas y vinos, y todos los placeres de una vida disoluta, ahora desatadas, vienen zumbando a su alrededor, alimentando al máximo el aguijón del deseo que implantan en su naturaleza de zángano, entonces por fin este señor del alma, teniendo a la locura como capitán de su guardia, estalla en frenesí. Y si encuentra en sí mismo alguna buena opinión o apetito en proceso de formación y en él queda algún sentido de vergüenza,
Estos mejores principios les pone fin y los expulsa hasta que ha purgado la templanza y ha introducido la locura por completo. Sí, dijo, así es como se genera el hombre tiránico. ¿Y no es esta la razón por la que antiguamente al amor se le llamaba tirano? No me extrañaría. Además, dije, ¿no tiene también el espíritu de un tirano un hombre ebrio? Lo tiene. ¿Y sabes que un hombre que está trastornado y no en su sano juicio, imaginará que es capaz de gobernar, no solo sobre los hombres, sino también sobre los dioses? Eso hará. Y el hombre tiránico en el verdadero sentido de la palabra surge cuando, ya sea bajo la influencia de la naturaleza, del hábito, o de ambos, se vuelve ebrio, lujurioso, apasionado. Oh, amigo mío, ¿no es así? Ciertamente, tal es el hombre y tal es su origen. Y a continuación, ¿cómo vive? Supón, como la gente dice jocosamente, que tú me lo dijeras. Imagino, dije, que en el siguiente paso de su progreso, habrá festines y juergas y francachelas y cortesanas, y todo ese tipo de cosas. El amor es el señor de la casa dentro de él, y ordena todos los asuntos de su alma. Eso es seguro. Sí, y cada día y cada noche crecen deseos numerosos y formidables, y sus exigencias son muchas. Lo son, en efecto, dijo. Sus ingresos, si tiene alguno, se gastan pronto, cierto. Luego viene la deuda y la reducción de su propiedad. Por supuesto, cuando no le queda nada, no deben sus deseos, apiñados en el nido como cuervos jóvenes, clamar a gritos por comida, y él, espoleado por ellos, y especialmente por el amor mismo, que es en cierto modo su capitán, está en frenesí, y desearía descubrir a quién puede defraudar o despojar de su propiedad, para poder satisfacerlos. Sí, eso seguro que es así. Debe tener dinero, no importa cómo, si quiere escapar de horribles dolores y tormentos. Debe. Y así como en sí mismo hubo una sucesión de placeres, y los nuevos se impusieron a los viejos y les quitaron sus derechos, así él, siendo más joven, reclamará tener más que su padre y su madre. Y si ha gastado su parte de la propiedad, tomará una porción de la de ellos. Sin duda lo hará. Y si sus padres no ceden, entonces intentará primero que nada engañarlos y defraudarles. Muy cierto. Y si falla, entonces usará la fuerza y lo saqueará. Sí, probablemente. Y si el anciano y la anciana luchan por lo suyo, ¿qué entonces, amigo mío? ¿Sentirá la criatura alguna compasión al tiranizarlos? No, dijo, no me sentiría nada cómodo respecto a sus padres. Pero, oh, cielos. Adimanto, a causa de algún amor novedoso por una ramera, que es cualquier cosa menos una conexión necesaria, puedes creer que golpearía a la madre que es su antigua amiga y necesaria para su propia existencia, y la pondría bajo la autoridad de la otra, cuando ésta es traída bajo el mismo techo que ella, o que, bajo circunstancias similares, haría lo mismo a su viejo padre marchito, el primero y más indispensable de los amigos, por el bien de algún joven floreciente recién encontrado que es. ¿Todo lo contrario a indispensable? Sí, en efecto, dijo, creo que lo haría. Verdaderamente, entonces, dije, un hijo tiránico es una bendición para su padre y su madre. Lo es, en efecto, respondió. Primero toma su propiedad, y cuando ésta falla, y los placeres comienzan a pulular en la colmena de su alma, entonces irrumpe en una casa, o roba las vestiduras de algún viajero nocturno. Luego procede a saquear un templo. Mientras tanto, las viejas opiniones que tenía de niño y que juzgaban sobre el bien y el mal, son derribadas por aquellas otras que acaban de ser emancipadas y que ahora son la guardia personal del amor y comparten su imperio. Estás, en sus días democráticos, cuando aún estaba sujeto a las leyes y a su padre, solo se desataban en los sueños del sueño. Pero ahora que está bajo el dominio del amor, se convierte siempre y en la realidad despierta en lo que era entonces muy raramente y solo en un sueño. Cometerá el asesinato más vil, o comerá alimentos prohibidos, o será culpable de cualquier otro acto horrible. El amor es su tirano, y vive señorialmente en él y sin ley, y siendo él mismo un rey, lo guía, como un tirano guía a un estado, a la realización de cualquier acto imprudente con el que pueda mantenerse a sí mismo y a la chusma de sus asociados, ya sean aquellos a quienes las malas compañías han traído de fuera, o aquellos a quienes él mismo ha permitido desatarse dentro de sí debido a una naturaleza malvada similar en él. ¿No tenemos aquí un cuadro de su forma de vida? Sí, en efecto, dijo. Y si solo son unos pocos en el Estado, y el resto del pueblo está bien dispuesto, se van y se convierten en la guardia personal o soldados mercenarios de algún otro tirano que probablemente los necesite para una guerra. Y si no hay guerra, se quedan en casa y hacen muchas pequeñas fechorías en la ciudad.
¿Qué tipo de fechorías? Por ejemplo, son los ladrones, asaltantes de casas, carteristas, salteadores de caminos, saqueadores de templos, secuestradores de la comunidad, o si son capaces de hablar, se convierten en delatores, y dan falso testimonio, y aceptan sobornos. Un pequeño catálogo de males, incluso si quienes los cometen son pocos en número. Sí, dije, pero pequeño y grande son términos comparativos, y todas estas cosas, en la miseria y el mal que infligen a un Estado, no se acercan ni de lejos al tirano. Cuando esta clase nociva y sus seguidores se vuelven numerosos y conscientes de su fuerza, asistidos por la infatuación del pueblo, eligen de entre ellos al que más tiene del tirano en su propia alma, y a él lo convierten en su tirano. Sí, dijo, y él será el más apto para ser un tirano. Si el pueblo cede, bien, pero si se resiste a él, así como empezó golpeando a su propio padre y madre, así ahora, si tiene el poder, los golpea, y mantendrá a su querida vieja patria o matria, como dicen los cretenses, en sujeción a sus jóvenes seguidores a quienes ha introducido para que sean sus gobernantes y amos. Este es el fin de sus pasiones y deseos. Exactamente, cuando tales hombres son solo individuos privados y antes de que obtengan el poder, este es su carácter, se asocian enteramente con sus propios aduladores o instrumentos dispuestos, o si quieren algo de alguien, a su vez están igualmente dispuestos a inclinarse ante ellos, profesan todo tipo de afecto por ellos, pero cuando han logrado su objetivo ya no los conocen. Sí, verdaderamente, siempre son amos o sirvientes y nunca amigos de nadie. El tirano nunca prueba la verdadera libertad o amistad. Ciertamente no. ¿Y no podemos llamar correctamente a tales hombres traicioneros? Sin duda, también son completamente injustos si estábamos en lo cierto en nuestra noción de justicia. Sí, dijo, y estábamos perfectamente en lo cierto. Resumamos entonces en una palabra, dije, el carácter del peor hombre. Él es la realidad despierta de lo que soñamos. Muy cierto. Y este es aquel que, siendo por naturaleza el más tiránico, ejerce el poder, y cuanto más vive, más tirano se vuelve. Eso es seguro, dijo Glaucón, tomando su turno para responder. ¿Y no será el que se ha demostrado ser el más malvado, también el más miserable? ¿Y el que ha tiranizado más tiempo y más, el más continua y verdaderamente miserable, aunque esta no sea la opinión de los hombres en general? Sí, dijo, inevitablemente. ¿Y no debe el hombre tiránico ser como el Estado tiránico, y el hombre democrático como el Estado democrático, y lo mismo con los otros? Ciertamente, y así como un Estado es respecto a otro en virtud y felicidad, ¿así es el hombre en relación con el hombre? Sin duda. Entonces, comparando nuestra ciudad original, que estaba bajo un rey, y la ciudad que está bajo un tirano, ¿cómo se encuentran en cuanto a virtud? Son los extremos opuestos, dijo, pues una es la mejor y la otra es la peor. No puede haber error, dije, en cuanto a cuál es cuál, y por lo tanto preguntaré de inmediato si tú llegarías a una decisión similar sobre su relativa felicidad y miseria. Y aquí no debemos dejarnos llevar por el pánico ante la aparición del tirano, que es solo una unidad y quizás tenga unos pocos seguidores a su alrededor, sino que debemos ir, como debemos, a cada rincón de la ciudad y mirar por todas partes, y entonces daremos nuestra opinión. Una justa invitación, respondió, y veo, como todos deben ver, que una tiranía es la forma de gobierno más miserable, y el gobierno de un rey la más feliz. Y al estimar a los hombres también, no puedo hacer justamente una petición similar, que tenga un juez cuya mente pueda penetrar y ver a través de la naturaleza humana. No debe ser como un niño que mira el exterior y se deslumbra con el aspecto pomposo que la naturaleza tiránica adopta para el observador, sino que sea alguien que tenga una visión clara. Puedo suponer que el juicio es dado en audiencia de todos nosotros por alguien que es capaz de juzgar y ha vivido en el mismo lugar que él y ha estado presente en su vida diaria y lo ha conocido en sus relaciones familiares, donde se le puede ver despojado de su atuendo trágico y de nuevo en la hora del peligro público. Él nos dirá sobre la felicidad y la miseria del tirano cuando se le compara con otros hombres. Eso de nuevo, dijo, es una propuesta muy justa. Debo asumir que nosotros mismos somos jueces capaces y experimentados y que antes nos hemos encontrado con una persona así. Entonces tendremos a alguien que responderá a nuestras preguntas. Por supuesto, permíteme pedirte que no olvides el paralelo entre el individuo y el Estado. Teniendo esto en cuenta, y mirando a su vez de uno a otro, ¿me dirás sus respectivas condiciones? ¿Qué quieres decir?, preguntó. Empezando por el Estado, respondí, dirías que una ciudad que es gobernada por un tirano es libre o esclavizada. Ninguna ciudad, dijo, puede estar más completamente esclavizada. Y sin embargo,
como ves, hay hombres libres y también amos en tal estado. Sí, dijo, veo que hay, unos pocos, pero el pueblo, hablando en general, y los mejores de ellos están miserablemente degradados y esclavizados. Entonces, si el hombre es como el Estado, dije, ¿no debe prevalecer la misma regla? Su alma está llena de mezquindad y vulgaridad, los mejores elementos en él están esclavizados, y hay una pequeña parte gobernante, que es también la peor y más loca, inevitablemente. ¿Y dirías que el alma de uno así es el alma de un hombre libre o de un esclavo? Tiene el alma de un esclavo, en mi opinión, y el Estado que está esclavizado bajo un tirano es completamente incapaz de actuar voluntariamente, completamente incapaz. Y también el alma que está bajo un tirano, hablo del alma tomada como un todo, es la menos capaz de hacer lo que desea. Hay un tábano que la aguijonea, y está llena de problemas y remordimientos, ciertamente. Y la ciudad que está bajo un tirano es rica o pobre, pobre. ¿Y el alma tiránica debe ser siempre pobre e insaciable? Cierto. ¿Y no deben tal estado y tal hombre estar siempre llenos de miedo? Sí, en efecto. ¿Hay algún estado en el que encuentres más lamentos y tristeza y gemidos y dolor? Ciertamente no. ¿Y hay algún hombre en quien encuentres más de esta clase de miseria que en el hombre tiránico, que está en un frenesí de pasiones y deseos? Imposible. Reflexionando sobre estos y males similares, ¿sostuviste que el estado tiránico era el más miserable de los estados? Y yo tenía razón, dijo. Ciertamente, dije. ¿Y cuando ves los mismos males en el hombre tiránico, qué dices de él? Digo que es con mucho el más miserable de todos los hombres. Ahí, dije, creo que empiezas a equivocarte. ¿Qué quieres decir? No creo que haya alcanzado aún el extremo máximo de la miseria. Entonces, ¿quién es más miserable? Uno de quien estoy a punto de hablar. ¿Quién es ese? Aquel que es de naturaleza tiránica, y en lugar de llevar una vida privada ha sido maldecido con la desgracia adicional de ser un tirano público. Por lo que se ha dicho, deduzco que tienes razón. Sí, respondí, pero en esta elevada discusión deberías estar un poco más seguro, y no solo conjeturar, porque de todas las preguntas, esta respecto al bien y al mal es la más grande. Muy cierto, dijo. Permíteme entonces ofrecerte una ilustración, que creo que puede arrojar luz sobre este tema. ¿Cuál es tu ilustración? El caso de los individuos ricos en las ciudades que poseen muchos esclavos. A partir de ellos puedes formarte una idea de la condición del tirano, pues ambos tienen esclavos. La única diferencia es que él tiene más esclavos. Sí, esa es la diferencia. ¿Sabes que viven seguros y no tienen nada que temer de sus sirvientes? ¿Qué deberían temer? Nada. ¿Pero observas la razón de esto? Sí. La razón es que toda la ciudad está unida para la protección de cada individuo. Muy cierto, dije. Pero imagina que uno de estos dueños, el amo de unos 50 esclavos, digamos, junto con su familia y propiedad y esclavos, es llevado por un dios al desierto, donde no hay hombres libres que lo ayuden. ¿No estará en una agonía de miedo de que él y su esposa e hijos sean asesinados por sus esclavos? Sí, dijo, estará en el mayor de los miedos. Ha llegado el momento en que se verá obligado a adular a diversos de sus esclavos y a hacerles muchas promesas de libertad y otras cosas, muy a su pesar, tendrá que engatusar a sus propios sirvientes. Sí, dijo, esa será la única manera de salvarse. Y supón que el mismo Dios que se lo llevó, lo rodea de vecinos que no permitirán que un hombre sea amo de otro, y que, si pudieran atrapar al infractor, le quitarían la vida. Su caso será aún peor, si supones que está por todas partes rodeado y vigilado por enemigos. ¿Y no es este el tipo de prisión en la que estará atado el tirano, el que, siendo por naturaleza tal como lo hemos descrito, está lleno de toda clase de miedos y lujurias? Su alma es delicada y codiciosa, y sin embargo, solo él, de todos los hombres de la ciudad, nunca tiene permitido viajar, ni ver las cosas que otros hombres libres desean ver, sino que vive en su madriguera como una mujer escondida en la casa, y siente celos de cualquier otro ciudadano que va al extranjero y ve algo de interés. Muy cierto, dijo. Y en medio de males como estos, ¿no será aquel que está mal gobernado en su propia persona, el hombre tiránico, quiero decir, a quien acabas de decidir que es el más miserable de todos, no será aún más miserable cuando, en lugar de llevar una vida privada, se ve obligado por la fortuna a ser un tirano público? Tiene que ser amo de otros cuando no es amo de sí mismo, es como un hombre enfermo o paralítico que se ve obligado a pasar su vida, no en el retiro, sino luchando y combatiendo con otros hombres. Sí, dijo, la similitud es de lo más exacta. ¿No es su caso completamente miserable? ¿Y no lleva el tirano real una vida peor que aquel cuya vida tú determinaste que era la peor? Ciertamente,
El que es el verdadero tirano, piensa en lo que piensen los hombres, es el verdadero esclavo, y está obligado a practicar la mayor adulación y servilismo, y a ser el adulador de los más viles de la humanidad. Tiene deseos que es completamente incapaz de satisfacer y tiene más necesidades que nadie, y es verdaderamente pobre si sabes inspeccionar su alma por completo. Toda su vida está acosado por el miedo y está lleno de convulsiones y distracciones, al igual que el estado al que se parece, y seguramente la semejanza se mantiene. Muy cierto, dijo. Además, como decíamos antes, empeora por tener poder, se vuelve y es por necesidad más celoso, más desleal, más injusto, más solitario, más impío de lo que era al principio. Es el proveedor y fomentador de toda clase de vicios, y la consecuencia es que es supremamente miserable, y que hace a todos los demás tan miserables como él. Ningún hombre sensato discutirá tus palabras. Ven entonces, dije, y como el árbitro general en los concursos teatrales proclama el resultado, decide tú también quién en tu opinión es el primero en la escala de la felicidad, y quién el segundo, y en qué orden siguen los demás. Son 5 en total, son el real, el timocrático, el oligárquico, el democrático, el tiránico. La decisión se dará fácilmente, respondió. Serán coros que suben al escenario, y debo juzgarlos en el orden en que entran, por el criterio de la virtud y el vicio, la felicidad y la miseria. Necesitamos contratar un heraldo, o anunciaré yo que el hijo de Aristón, el mejor, ha decidido que el mejor y más justo es también el más feliz, y que este es aquel que es el hombre más real y rey sobre sí mismo, y que el peor y más injusto hombre es también el más miserable, y que este es aquel que, siendo el mayor tirano de sí mismo, es también el mayor tirano de su estado. Haz tú mismo la proclamación, dijo, y añadiré, sea visto o no por dioses y hombres, que se añadan las palabras. Entonces esto, dije, será nuestra primera prueba, y hay otra, que también puede tener algo de peso. ¿Cuál es? La segunda prueba se deriva de la naturaleza del alma, viendo que el alma individual, al igual que el Estado, ha sido dividida por nosotros en 3 principios. La división puede, creo, proporcionar una nueva demostración. ¿De qué naturaleza? Me parece que a estos 3 principios corresponden 3 placeres, también 3 deseos y poderes gobernantes. ¿Cómo quieres decir? Preguntó. Hay un principio con el cual, como decíamos, un hombre aprende, otro con el cual se enoja, el tercero, teniendo muchas formas, no tiene un nombre especial, pero se designa con el término general de apetitivo, por la extraordinaria fuerza y vehemencia de los deseos de comer y beber y los otros apetitos sensuales que son los principales elementos de él, también amante del dinero, porque tales deseos generalmente se satisfacen con la ayuda del dinero. Eso es cierto, dijo. Si dijéramos que los amores y placeres de esta tercera parte estaban relacionados con la ganancia, entonces podríamos recurrir a una sola noción, y podríamos describir verdadera e inteligentemente esta parte del alma como amante de la ganancia o del dinero. Estoy de acuerdo contigo. De nuevo, ¿no está el elemento pasional completamente dedicado a gobernar y conquistar y obtener fama? Cierto. Supón que lo llamamos el contencioso o ambicioso, sería el término adecuado. Extremadamente adecuado. Por otro lado, todos ven que el principio del conocimiento está completamente dirigido a la verdad y se preocupa menos que cualquiera de los otros por la ganancia o la fama. Mucho menos. Amante de la sabiduría, amante del conocimiento, ¿son títulos que podemos aplicar apropiadamente a esa parte del alma? Ciertamente, un principio prevalece en las almas de una clase de hombres, otro en otras, según suceda. Sí. Entonces podemos empezar asumiendo que hay 3 clases de hombres, amantes de la sabiduría, amantes del honor, amantes de la ganancia. Exactamente. Y hay 3 tipos de placer, que son sus respectivos objetos. Muy cierto. Ahora, si examinas las 3 clases de hombres y les preguntas a su vez cuál de sus vidas es la más placentera, cada uno se encontrará alabando la suya y despreciando la de los demás. El que busca dinero contrastará la vanidad del honor o del saber si no traen dinero con las sólidas ventajas del oro y la plata. Cierto, dijo. ¿Y el amante del honor, cuál será su opinión? ¿No pensará que el placer de las riquezas es vulgar, mientras que el placer del saber, si no trae distinción, es para el todo humo y tonterías? Muy cierto. Y debemos suponer, dije, que el filósofo da algún valor a otros placeres en comparación con el placer de conocer la verdad y de permanecer en esa búsqueda, siempre aprendiendo, no tan lejos, en efecto, del cielo del placer. ¿No llama a los otros placeres necesarios, bajo la idea de que si no hubiera necesidad de ellos, preferiría no tenerlos? No puede haber duda de eso, respondió.
puesto que, entonces, los placeres de cada clase y la vida de cada uno están en disputa, y la cuestión no es qué vida es más o menos honorable, o mejor o peor, sino cuál es la más placentera o indolora. ¿Cómo sabremos quién dice la verdad? Yo mismo no puedo decirlo, dijo. Bueno, pero ¿cuál debería ser el criterio? ¿Hay alguno mejor que la experiencia, la sabiduría y la razón? No puede haber uno mejor, dijo. Entonces, dije, reflexiona. De los tres individuos, ¿cuál tiene la mayor experiencia de todos los placeres que enumeramos? ¿Tiene el amante de la ganancia, al aprender la naturaleza de la verdad esencial, mayor experiencia del placer del conocimiento que el filósofo del placer de la ganancia? El filósofo, respondió, tiene una gran ventaja, pues por necesidad siempre ha conocido el sabor de los otros placeres desde su infancia, pero el amante de la ganancia en toda su experiencia no ha probado por necesidad, o, más bien, incluso si lo hubiera deseado, difícilmente podría haber probado la dulzura de aprender y conocer la verdad. Entonces el amante de la sabiduría tiene una gran ventaja sobre el amante de la ganancia, pues tiene una doble experiencia, sí, muy grande. De nuevo, tiene el mayor experiencia de los placeres del honor, o el amante del honor de los placeres de la sabiduría. No, dijo, los tres son honrados en proporción a cómo alcanzan su objetivo, pues el hombre rico, el hombre valiente y el hombre sabio por igual tienen su multitud de admiradores, y como todos reciben honor, todos tienen experiencia de los placeres del honor, pero el deleite que se encuentra en el conocimiento del ser verdadero es conocido solo por el filósofo. Su experiencia, entonces, le permitirá juzgar mejor que nadie, mucho mejor. ¿Y es el único que tiene sabiduría además de experiencia? Ciertamente. Además, la misma facultad que es el instrumento del juicio no la posee el hombre codicioso o ambicioso, sino solo el filósofo. ¿Qué facultad? La razón, con la cual, como decíamos, debería recaer la decisión. Sí. ¿Y el razonamiento es peculiarmente su instrumento? Ciertamente, si la riqueza y la ganancia fueran el criterio, entonces la alabanza o el reproche del amante de la ganancia serían severamente los más dignos de confianza. Ciertamente, o si el honor o la victoria o el coraje, en ese caso el juicio del ambicioso o belicoso sería el más verdadero. Claramente, pero puesto que la experiencia, la sabiduría y la razón son los jueces, la única inferencia posible, respondió, es que los placeres que son aprobados por el amante de la sabiduría y la razón son los más verdaderos. Y así llegamos al resultado de que el placer de la parte inteligente del alma es el más placentero de los tres, y que aquel de nosotros en quien este es el principio gobernante tiene la vida más placentera. Indudablemente, dijo, el hombre sabio habla con autoridad cuando aprueba su propia vida. ¿Y qué afirma el juez que es la vida que sigue y el placer que sigue? Claramente la del soldado y amante del honor, que está más cerca de sí mismo que el que busca dinero. Por último viene el amante de la ganancia. Muy cierto, dijo. 2 veces consecutivas, entonces, el hombre justo ha derrocado al injusto en este conflicto, y ahora viene la tercera prueba, que está dedicada a Zeus Olímpico el Salvador. Un sabio me susurra al oído que ningún placer, excepto el del sabio, es completamente verdadero y puro, todos los demás son solo una sombra, y seguramente esto demostrará ser la mayor y más decisiva de las caídas. Sí, la mayor, pero ¿te explicarás? Desarrollaré el tema y tú responderás a mis preguntas. Procede. Di, entonces, ¿no se opone el placer al dolor? Cierto. ¿Y hay un estado neutral que no es ni placer ni dolor? Lo hay. Un estado que es intermedio, y una especie de reposo del alma respecto a cualquiera de ellos. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. ¿Recuerdas lo que dice la gente cuando está enferma? ¿Qué dicen? Que después de todo nada es más placentero que la salud. Pero entonces nunca supieron que esto era el mayor de los placeres hasta que estuvieron enfermos. Sí, lo sé, dijo. Y cuando las personas sufren de dolor agudo, debes haberles oído decir que no hay nada más placentero que librarse de su dolor. Lo he oído. Y hay muchos otros casos de sufrimiento en los que el simple descanso y cese del dolor, y no ningún disfrute positivo, es ensalzado por ellos como el mayor placer. Sí, dijo. En ese momento están complacidos y bien contentos de estar en reposo. De nuevo, ¿cuándo cesa el placer, ese tipo de descanso o cese será doloroso? Sin duda, dijo. Entonces el estado intermedio de reposo será placer y también será dolor. Así parece. ¿Pero puede aquello que no es ni uno ni otro convertirse en ambos? Yo diría que no. Y tanto el placer como el dolor son movimientos del alma, ¿no es así? Sí. Pero aquello que no es ni uno ni otro se demostró justo ahora que era reposo y no movimiento, y en un punto intermedio entre ellos. Sí. ¿Cómo, entonces,
Podemos tener razón al suponer que la ausencia de dolor es placer o que la ausencia de placer es dolor. Imposible. Esto entonces es solo una apariencia y no una realidad, es decir, el reposo es placer en el momento y en comparación con lo que es doloroso, y doloroso en comparación con lo que es placentero. Pero todas estas representaciones, cuando se prueban por el criterio del verdadero placer, ¿no son reales sino una especie de engaño? Esa es la inferencia. Mira la otra clase de placeres que no tienen dolores antecedentes y ya no supondrás, como quizás lo hagas ahora, que el placer es solo el cese del dolor o el dolor del placer. ¿Cuáles son? Dijo, ¿y dónde los encontraré? Hay muchos de ellos. Toma como ejemplo los placeres del olfato, que son muy grandes y no tienen dolores antecedentes, vienen en un momento, y cuando se van no dejan dolor detrás. Muy cierto, dijo. No nos dejemos inducir, entonces, a creer que el placer puro es el cese del dolor o el dolor del placer. No. Aún así, los placeres más numerosos y violentos que llegan al alma a través del cuerpo son generalmente de esta clase, son alivios del dolor. Eso es cierto. ¿Y las anticipaciones de futuros placeres y dolores son de naturaleza similar? Sí. ¿Te daré una ilustración de ellos? Déjame oír. ¿Admitirías, dije, que en la naturaleza hay una región superior, una inferior y una intermedia? Lo admitiría. Y si una persona fuera de la región inferior a la intermedia, no imaginaría que está subiendo, y el que está en el medio y ve de dónde ha venido, imaginaría que ya está en la región superior. Si nunca ha visto el verdadero mundo superior, sin duda, dijo, ¿cómo podría pensar de otra manera? Pero si fuera llevado de vuelta, imaginaría, y verdaderamente imaginaría, que estaba descendiendo. Sin duda, todo eso surgiría de su ignorancia de las verdaderas regiones superior, intermedia e inferior. Sí. Entonces, puedes extrañarte de que las personas que son inexpertas en la verdad, ya que tienen ideas equivocadas sobre muchas otras cosas, también tengan ideas equivocadas sobre el placer y el dolor y el estado intermedio. De modo que cuando solo están siendo atraídas hacia lo doloroso sienten dolor y piensan que el dolor que experimentan es real, y de manera similar, cuando son alejadas del dolor hacia el estado neutral o intermedio, creen firmemente que han alcanzado la meta de la saciedad y el placer. Ellos, al no conocer el placer, yerran al contrastar el dolor con la ausencia de dolor, lo cual es como contrastar el negro con el gris en lugar del blanco. ¿Puedes extrañarte, digo, de esto? No, en efecto, estaría mucho más dispuesto a extrañarme de lo contrario. Mira el asunto así, el hambre, la sed, y cosas por el estilo, ¿son inaniciones del estado corporal? Sí. ¿Y la ignorancia y la necedad son inaniciones del alma? Cierto. ¿Y la comida y la sabiduría son las satisfacciones correspondientes de cada uno? Ciertamente. ¿Y la satisfacción derivada de aquello que tiene menos existencia o de aquello que tiene más existencia es la más verdadera? Claramente, de aquello que tiene más. ¿Qué clases de cosas tienen una mayor participación de existencia pura a tu juicio? Aquellas de las cuales la comida y la bebida y los condimentos y toda clase de sustento son ejemplos, o la clase que contiene la opinión verdadera y el conocimiento y la mente y toda clase de virtud. Plantea la pregunta de esta manera: ¿cuál tiene un ser más puro? Aquello que se relaciona con lo invariable, lo inmortal y lo verdadero, y es de tal naturaleza, y se encuentra en tales naturalezas, o aquello que se relaciona con y se encuentra en lo variable e inmortal, y es en sí mismo variable e inmortal. Mucho más puro, respondió, es el ser de aquello que se relaciona con lo invariable. ¿Y la esencia de lo invariable participa del conocimiento en el mismo grado que de la esencia? Sí, del conocimiento en el mismo grado. ¿Y de la verdad en el mismo grado? Sí. Y, a la inversa, ¿aquello que tiene menos verdad también tendrá menos esencia? Necesariamente. Entonces, en general, esas clases de cosas que están al servicio del cuerpo tienen menos verdad y esencia que aquellas que están al servicio del alma, mucho menos. ¿Y no tiene el cuerpo mismo menos verdad y esencia que el alma? Sí. Aquello que está lleno de existencia más real, y realmente tiene una existencia más real, está más realmente lleno que aquello que está lleno de existencia menos real y es menos real, por supuesto. Y si hay un placer en ser llenado con aquello que es según la naturaleza, aquello que está más realmente lleno de ser más real disfrutará más real y verdaderamente del verdadero placer, mientras que aquello que participa de ser menos real estará menos verdadera y cegaramente satisfecho, y participará de un placer ilusorio y menos real. Indudablemente, aquellos, entonces, que no conocen la sabiduría y la virtud, y siempre están ocupados con la glotonería y la sensualidad, bajan y suben de nuevo hasta el punto medio, y en esta región se mueven al azar durante toda la vida,
pero nunca pasan al verdadero mundo superior, hacia allá ni miran, ni jamás encuentran su camino, ni son verdaderamente llenados con ser verdadero, ni prueban el placer puro y duradero. Como ganado, con los ojos siempre mirando hacia abajo y la cabeza inclinada hacia la tierra, es decir, hacia la mesa del comedor, engordan y se alimentan y se reproducen, y, en su excesivo amor por estas delicias, cosean y embisten unos a otros con cuernos y pezuñas que son de hierro, y se matan unos a otros a causa de su lujuria insaciable. Porque se llenan de aquello que no es sustancial, y la parte de sí mismos que llenan es también insustancial e incontinente. En verdad, Sócrates, dijo Glaucón, describes la vida de la mayoría como un oráculo. Sus placeres están mezclados con dolores, ¿cómo podría ser de otra manera? Pues son meras sombras y cuadros de lo verdadero, y están coloreados por el contraste, que exagera tanto la luz como la sombra, y así implantan en las mentes de los necios deseos insanos de sí mismos. Y se lucha por ellos, como dice este Sícoro, que los griegos lucharon por la sombra de Helena en Troya ignorando la verdad. Algo así debe suceder inevitablemente, ¿y no debe suceder lo mismo con el elemento fogoso o pasional del alma? ¿No estará en el mismo caso el hombre pasional que lleva su pasión a la acción, ya sea envidioso y ambicioso, o violento y contencioso, o enojado e insatisfecho, si busca alcanzar el honor y la victoria y la satisfacción de su ira sin razón ni sentido? Sí, dijo, lo mismo sucederá también con el elemento fogoso. Entonces, no podemos afirmar con confianza que los amantes del dinero y del honor, cuando buscan sus placeres bajo la guía y en compañía de la razón y el conocimiento, y persiguen y obtienen los placeres que la sabiduría les muestra, también tendrán los placeres más verdaderos en el grado más alto que les es alcanzable, en la medida en que siguen la verdad. Y tendrán los placeres que les son naturales, si aquello que es mejor para cada uno es también lo más natural para él. Sí, ciertamente, lo mejor es lo más natural. Y cuando el alma entera sigue el principio filosófico, y no hay división, las diversas partes son justas, y cada una hace lo suyo, y disfrutan por separado de los mejores y más verdaderos placeres de los que son capaces? Exactamente, pero cuando prevalece cualquiera de los otros dos principios, falla en alcanzar su propio placer y obliga al resto a perseguir un placer que es solo una sombra y que no es el suyo, cierto. Y cuanto mayor sea el intervalo que lo separa de la filosofía y la razón, más extraño e ilusorio será el placer. Sí. ¿Y no es aquello que está más lejos de la razón lo que está a la mayor distancia de la ley y el orden? Claramente. ¿Y los deseos lujuriosos y tiránicos están, como vimos, a la mayor distancia? Sí. ¿Y los deseos reales y ordenados están más cerca? Sí. Entonces el tirano vivirá a la mayor distancia del placer verdadero o natural, y el rey a la menor. Ciertamente. Pero si es así, el tirano vivirá de la manera más desagradable, y el rey de la manera más placentera. Inevitablemente. Quisiera saber la medida del intervalo que los separa, ¿me lo dirás? Parece que hay 3 placeres, uno genuino y 2 espurios. Ahora la transgresión del tirano alcanza un punto más allá de lo espurio, ha huido de la región de la ley y la razón, y ha establecido su morada con ciertos placeres esclavos que son sus satélites, y la medida de su inferioridad solo puede expresarse en una cifra. ¿Cómo quieres decir? Asumo, dije, que el tirano está en tercer lugar desde el oligarca. ¿El democrático estaba en el medio? Sí. Y si hay verdad en lo que ha precedido, estará unido a una imagen de placer que está 3 veces alejada en cuanto a verdad del placer del oligarca, lo estará. Y el oligarca está en tercer lugar desde el real, ya que contamos como uno al real y aristocrático. Sí, está en tercer lugar. Entonces el tirano está alejado del verdadero placer por el espacio de un número que es 3 veces 3. Manifiestamente. La sombra entonces del placer tiránico determinada por el número de longitud será una figura plana, ciertamente, y si elevas la potencia y haces del plano un sólido, no hay dificultad en ver cuán vasto es el intervalo por el cual el tirano está separado del rey. Sí, el aritmético hará fácilmente la suma. O si alguna persona comienza por el otro extremo y mide el intervalo por el cual el rey está separado del tirano en verdad de placer, lo encontrará, cuando la multiplicación esté completa, viviendo 729 veces más placenteramente y el tirano más dolorosamente por este mismo intervalo. ¡Qué cálculo tan maravilloso! ¿Y cuán enorme es la distancia que separa al justo del injusto en cuanto a placer y dolor? Sin embargo, un cálculo verdadero, dije, y un número que concierne de cerca a la vida humana, si los seres humanos se relacionan con días y noches y meses y años. 729 casi equivale al número de días y noches del año. Sí,
dijo, la vida humana ciertamente se relaciona con ellos. Entonces, si el hombre bueno y justo es así superior en placer al malvado e injusto, ¿su superioridad será infinitamente mayor en propiedad de vida y en belleza y virtud? Inmensurablemente mayor. Bueno, dije, y ahora habiendo llegado a esta etapa del argumento, podemos volver a las palabras que nos trajeron aquí. ¿No decía alguien que la injusticia era una ganancia para el perfectamente injusto que tenía fama de ser justo? Sí, eso se dijo. Ahora bien, habiendo determinado el poder y la cualidad de la justicia y la injusticia, tengamos una pequeña conversación con él. ¿Qué le diremos? Hagamos una imagen del alma, para que tenga sus propias palabras presentadas ante sus ojos. ¿De qué clase? Una imagen ideal del alma, como las creaciones compuestas de la mitología antigua, tales como la quimera o Escila o Cerbero, y hay muchas otras en las que se dice que dos o más naturalezas diferentes crecen en una sola. Se dice que ha habido tales uniones. Entonces modela ahora la forma de un monstruo multitudinario, de muchas cabezas, que tenga un anillo de cabezas de toda clase de bestias, mansas y salvajes, las cuales es capaz de generar y metamorfosear a voluntad. Supones poderes maravillosos en el artista, pero, como el lenguaje es más flexible que la cera o cualquier sustancia similar, que haya un modelo como propones. Supón ahora que haces una segunda forma como de un león, y una tercera de un hombre, la segunda más pequeña que la primera, y la tercera más pequeña que la segunda. Eso, dijo, es una tarea más fácil, y las he hecho como dices. Y ahora únelas, y que las tres crezcan en una sola. Eso se ha logrado. Luego moldea el exterior de ellas en una sola imagen, como de un hombre, para que aquel que no es capaz de mirar dentro, y solo ve la envoltura exterior, pueda creer que la bestia es una sola criatura humana. Así lo he hecho, dijo. Y ahora, a aquel que sostiene que es provechoso para la criatura humana ser injusta, y no provechoso ser justa, respondamos que, si tiene razón, es provechoso para esta criatura alimentar al monstruo multitudinario y fortalecer al león y las cualidades leoninas, pero dejar morir de hambre y debilitar al hombre, quien consecuentemente es susceptible de ser arrastrado a merced de cualquiera de los otros dos, y no debe intentar familiarizarlos o armonizarlos entre sí, más bien debería dejarlos luchar y morderse y devorarse unos a otros. Ciertamente, dijo, eso es lo que dice el que aprueba la injusticia. A él, el defensor de la justicia responde que siempre debe hablar y actuar de manera que dé al hombre dentro de él, de alguna manera u otra, el dominio más completo sobre toda la criatura humana. Debe vigilar al monstruo de muchas cabezas como un buen agricultor, fomentando y cultivando las cualidades dóciles y evitando que crezcan las salvajes, debe hacer del corazón del león su aliado, y en el cuidado común de todos ellos, debe unir las diversas partes entre sí y consigo mismo. Sí, dijo, eso es exactamente lo que dice el defensor de la justicia, y así, desde todo punto de vista, ya sea de placer, honor o ventaja, el que aprueba la justicia tiene razón y dice la verdad, y el que la desaprueba está equivocado y es falso e ignorante. Sí, desde todo punto de vista. Ven ahora, y razonemos suavemente con el injusto, que no está en error intencionalmente. Estimado señor, le diremos, ¿qué piensas de las cosas consideradas nobles e innobles? ¿No es lo noble aquello que somete a la bestia al hombre, o más bien al Dios en el hombre, y lo innoble aquello que somete al hombre a la bestia? Difícilmente podrá evitar decir sí, ¿verdad? No si tiene alguna consideración por mi opinión, pero, si está de acuerdo hasta aquí, podemos pedirle que responda otra pregunta. Entonces, ¿cómo se beneficiaría un hombre si recibiera oro y plata con la condición de que esclavizara la parte más noble de sí mismo a la peor? ¿Quién puede imaginar que un hombre que vendiera a su hijo o hija a la esclavitud por dinero, especialmente si los vendiera a manos de hombres feroces y malvados, saldría ganando, por grande que fuera la suma que recibiera? ¿Y dirá alguien que no es un miserable canalla el que vende sin remordimiento su propio ser divino a aquello que es más impío y detestable? Erifile tomó el collar como precio por la vida de su marido, pero él está tomando un soborno para lograr una ruina peor. Sí, dijo Glaucón, mucho peor, responderé por él. ¿No ha sido censurado antiguamente el intemperante, porque en él se permite que el enorme monstruo multiforme esté demasiado suelto? Claramente. ¿Y se culpa a los hombres por el orgullo y el mal genio cuando el elemento de león y serpiente en ellos crece y gana fuerza desproporcionadamente? Sí. ¿Y la lujuria y la blandura son culpadas, porque relajan y debilitan a esta misma criatura, y la convierten en un cobarde? Muy cierto. Y no se reprocha a un hombre por la adulación y la vileza cuando subordina el animal fogoso al monstruo rebelde, y,
por el bien del dinero, del cual nunca puede tener suficiente, lo acostumbra en los días de su juventud a ser pisoteado en el barro, y de ser un león a convertirse en un mono? Cierto, dijo. ¿Y por qué los empleos viles y las artes manuales son un reproche? Solo porque implican una debilidad natural del principio superior, el individuo es incapaz de controlar las criaturas dentro de él, sino que tiene que cortejarlas, y su gran estudio es cómo adularlas. Tal parece ser la razón, y por lo tanto, deseando colocarlo bajo un gobierno como el del mejor, decimos que debe ser el sirviente del mejor, en quien gobierna lo divino, no, como supuso Trasímaco, para perjuicio del sirviente, sino porque a cada uno le conviene más ser gobernado por la sabiduría divina que habita en él, o, si esto es imposible, entonces por una autoridad externa, para que todos podamos estar, en la medida de lo posible, bajo el mismo gobierno, amigos e iguales. Cierto, dijo. Y esto se ve claramente que es la intención de la ley, que es la aliada de toda la ciudad, y se ve también en la autoridad que ejercemos sobre los niños, y la negativa a dejarlos libres hasta que hayamos establecido en ellos un principio análogo a la constitución de un Estado, y mediante el cultivo de este elemento superior hayamos establecido en sus corazones un guardián y gobernante como el nuestro, y cuando esto se haya hecho, podrán seguir su camino. Sí, dijo, el propósito de la ley es manifiesto. ¿Desde qué punto de vista, entonces, y sobre qué base podemos decir que un hombre se beneficia de la injusticia o la intemperancia u otra vileza, que lo hará un hombre peor, incluso si adquiere dinero o poder por su maldad? Desde ningún punto de vista en absoluto. ¿Qué provecho obtendrá si su injusticia no es detectada ni castigada? El que no es detectado solo empeora, mientras que el que es detectado y castigado ve silenciada y humanizada la parte brutal de su naturaleza, el elemento más dócil en él es liberado, y su alma entera es perfeccionada y ennoblecida por la adquisición de justicia, templanza y sabiduría, más de lo que el cuerpo jamás lo es al recibir dones de belleza, fuerza y salud, en proporción a que el alma es más honorable que el cuerpo. Ciertamente, dijo, a este propósito más noble el hombre de entendimiento dedicará las energías de su vida. Y en primer lugar, honrará los estudios que imprimen estas cualidades en su alma y despreciará a otros. Claramente, dijo. En segundo lugar, regulará su hábito corporal y su entrenamiento, y tan lejos estará de ceder a los placeres brutales e irracionales, que considerará incluso la salud como un asunto completamente secundario. Su primer objetivo no será estar bello o fuerte o sano, a menos que sea probable que con ello gane templanza, sino que siempre deseará atemperar el cuerpo de manera que preserve la armonía del alma. Ciertamente lo hará, si tiene verdadera música en él, y en la adquisición de riqueza hay un principio de orden y armonía que también observará, no se dejará deslumbrar por el necio aplauso del mundo, y amontonará riquezas para su propio daño infinito. Ciertamente no, dijo. Mirará la ciudad que está dentro de él, y cuidará de que no ocurra en ella ningún desorden, como el que podría surgir por superfluidad o por necesidad. Y sobre este principio regulará su propiedad y ganará o gastará según sus medios. Muy cierto. Y, por la misma razón, aceptará y disfrutará gustosamente de aquellos honores que considere probables para hacerlo un hombre mejor, pero evitará aquellos, ya sean privados o públicos, que probablemente desordenen su vida. Entonces, si ese es su motivo, no será un estadista. Por el perro de Egipto, sí lo será. En la ciudad que es suya, ciertamente lo será, aunque en la tierra de su nacimiento quizás no, a menos que tenga un llamado divino. Entiendo, ¿quieres decir que será un gobernante en la ciudad de la que somos los fundadores, y que existe solo en idea, porque no creo que haya una así en ninguna parte de la tierra? En el cielo, respondí, hay depositado un modelo de ella. Me parece que aquel que lo desee puede contemplar, y contemplándolo, puede poner en orden su propia casa. Pero si una así existe, o alguna vez existirá de hecho, no importa, porque vivirá a la manera de esa ciudad, sin tener nada que ver con ninguna otra. Eso creo, dijo.